Sopiapatoria.com. Bueno, aquí hay una frase que el narcisista no se ama a sí mismo, lo que ama son las partes brillantes de sí mismo. Entonces, el narcisista, una de las características que tiene es que se idolatra demasiado, es como todas sus habilidades las vuelve extremadamente grandiosas. Suele ser muy egocentrista y egoísta, o sea, no puede ver a la otra persona, solamente se ve a sí mismo a través de los otros, pero no puede reconocer los otros. Tiene un conflicto con la frustración, no soporta las críticas, no puede aprender del error porque dentro de su perfeccionismo, desde su mente que se cree perfecta, no le permite poder corregir, en donde todos los demás son los que están mal. Además, hay muchos tipos de narcisista, es que es muy complejo, porque todos en alguna etapa de nuestra infancia tenemos un grado de narcisismo que cuando está bien enfocado, cuando se trasciende de forma adecuada, se vuelve amor propio, se vuelve autoestima, se vuelve el poder lograr los objetivos, el poder reconocer el valor que tenemos cada uno de nosotros. Pero cuando se habla de un narcisismo a nivel patológico o a nivel mucho más enfocado a un trastorno de personalidad, ya es donde empieza a haber estas complicaciones y dentro de estos perfiles narcisistas está uno que se llama encubierto y es uno de los perfiles más complejos de poderlos identificar. Yo puedo hablar desde mi propia experiencia porque me he involucrado a lo largo de mi vida con varios perfiles narcisistas, tanto en relaciones en pareja como a nivel de amistades o profesionales y en la propia familia que yo no reconocía en mi sistema familiar que había estos rasgos de personalidad narcisista, en donde al ir estudiando todo esto y al ir involucrándome cada vez a un nivel más profundo, empecé a detectar ciertos comportamientos, porque un narcisista lo que va a hacer es que te va a hacer creer que lo que tú sientes, percibes, has escuchado o has visto y demás no es real, que te lo estás inventando. Va a negar completamente tus emociones, va a hacer que es invalidado cualquier tipo de emoción que tengas, ya sea enojo, tristeza, o te va a hacer creer que estás exagerando por completo esa emoción, o va a ser lo que se llama el gaslighting, que es como darte un doble mensaje y en este doble mensaje provocar esta disociación en tu cerebro para no entender qué es lo que está pasando y creer que tú eres culpable. ¿Cómo puedes saber si tienes un comportamiento narcisista o no? Es que si te estás preguntando si eres narcisista, puede que no seas narcisista, porque el narcisista jamás se va a cuestionar el hecho de que pudiese tener este rasgo o este tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de personas, al carecer de su propio amor, al carecer de sus propias capacidades de reconocerse en su totalidad, con su luz, con su sombra, con su oscuridad, encontrarán a personas mucho más empáticas, más sensibles, más capaces de poder conectar con los sentimientos de las personas, ocuparse de las necesidades también de otros y de sí mismos. Entonces van a admirar, bueno, corrijo la palabra, porque ellos no pueden admirar a los otros. Hay una envidia muy profunda en ellos o en ellas que desea que el otro no tenga eso que ellos no pueden tener en sí mismos. Y dentro de estos perfiles, como lo decía hace un momento, el perfil que es el encubierto, pues va a ser el narcisista que es aquel que se va a convertir en lo que tú haces y eres. Es como si, por ejemplo, tú te gustan los temas de la cocina y de pastelería y todo eso, pues el narcisista te va a empezar a seducir a través de la cocina, a través de la pastelería, te va a dar obsequios con todo eso. Y una vez que ya te tiene totalmente envuelto en sus redes de seducción, va a cambiar completamente el comportamiento. Y al cambiar completamente ese comportamiento, lo que provoca es que la persona se queda adicta al trato anterior que le daba y no puede entender por qué de pronto cambió y está en la esperanza de que vuelva a ser como lo fue antes. Y entonces ahí empieza todo el trastorno porque empieza a ver los enganches.
porque no puede ver las banderas rojas. Y muchos de estos narcisistas encubiertos los vas a encontrar en las cuestiones espirituales, en la meditación, en el arte, de muchas otras maneras en donde tiene que ver con la sensibilidad y todo eso, pero es solamente una máscara por completo. Hay otro tipo de narcisistas que los vas a encontrar con los que tiene que ver con el poder, con la fuerza y demás. Ahí vas a encontrar mucho los políticos, los abogados y todo eso. Entonces hay profesiones donde se determinan los tipos de narcisismos. Jacob, te pregunto, ¿sí de qué manera interactúa el narcisista como un espejo para nuestras propias heridas o sombras? Por supuesto, porque si yo me estoy involucrando con narcisistas, es poder ver mi propio comportamiento, tal vez que cuando me comporto sumamente egoísta con otras personas o egoísta conmigo mismo también. Porque no solamente tiene que ver cómo me comporto con los demás. Hay personas que me dicen, es que yo trato muy bien a los demás y a mí me tratan muy mal. Le digo, a ver, tratas bien a los demás, pero no te estás tratando bien a ti mismo. Entonces ahí es donde tienes las claves, porque al momento en que este narcisista te está mostrando estos comportamientos que puedes también tener de una forma muy inconsciente hacia ti mismo, en donde lo que está haciendo es mostrándote cuáles son los límites que requieres realizar y decir no a eso. Yo cuando me doy cuenta de mis comportamientos narcisistas, en donde de pronto me puedo volver muy cruel en ciertos momentos, porque cuando siento dolor, hay veces que entra esta máscara, porque son máscaras, pero me doy cuenta que no tengo un rasgo patológico narcisista porque siento el dolor de las otras personas, porque cuando veo llorar a alguien, me conmueve cuando son lágrimas reales. Ah, porque también los narcisistas pueden manipular emocionalmente a las personas haciendo creer que están sintiendo algo cuando es pura actuación. Ahí vamos a encontrar otro perfil narcisista que tiene que ver con el dramático o con el que siempre está enfermizo y el que siempre todo está mal, y entonces busca que lo consuelen constantemente y que le estén apapachando, dándole abracito y diciendo, ay, amigo, amiga, yo te entiendo, sí, tú eres luz, tú eres amor, tú puedes, que no sé qué, pero siempre se regodea en lo mismo, lo mismo. Entonces ahí también te puede mostrar cuántas veces tú, tu propio ego, te hace regodearte en esa historia, en ese drama mental de tu pasado, de lo que estás viviendo, y no estás utilizando a favor esa situación para poder crecer. Entonces, en estos tipos de relación con estos narcisistas, lo que te están mostrando es en dónde te estás limitando por estar tan obsesivo o tan compulsivo ante un comportamiento o una circunstancia en tu vida que está pasando en ese momento, pero que no la quieres soltar, porque nomás estás viéndote desde la parte oscura o negando esa parte oscura y viéndote solamente desde tu parte brillante y tu parte luminosa, sin entender que somos una totalidad, que tenemos rasgos tanto positivos como rasgos negativos. El hecho es cuánta conciencia hay en estas áreas de ti. Simplemente que el narcisista no puede reconocer eso. Podrá aparentar desde esta máscara disfraz de que reconoce tal vez que tiene ciertos comportamientos, pero es falso, porque hay algo hasta en su propia vibración y su energía que no corresponde. Cuando tú ya tienes práctica de relacionarte con personas con este tipo de comportamiento, desde el primer momento puedes ver los rasgos y son lo que se le conoce como red flags, esas banderas rojas, en donde desde ese momento es conveniente decir no y no involucrarte en lo absoluto con este tipo de personalidades, porque puede ser muy autodestructivo. Porque no es que el narcisista te destruya, es que tú te vas a destruir con tal de complacerlo, con tal de obtener el amor, la admiración o la necesidad de compañía o todo este tipo de cosas. Porque entonces lo que haces es vaciarte por completo, darle todo hacia esa persona y te vacías de ti y de lo que te llenas es de necesidad, de lo que te llenas es precisamente de carencia, de esta cuestión de quiero que me escuches, quiero que me sientas, pero el narcisista
no le interesa y no lo va a hacer, porque no va a reconocer cuando comete errores. Y si acaso llegase a reconocer que cometió el error, lo único que va a hacer es para seguir manipulando. Hay una frase que dice, el que mucho pide perdón sin cambio de actitud y acción es pura manipulación. Entonces ahí podrás reconocer a un narcisista, cuando te piden perdón y perdón, pero siguen comportándose igual, siguen haciendo las mismas acciones y como sabe que tú con esa palabra vas a doblar las manitas y vas a volver a dar el permiso para ver la posibilidad de que haya algún cambio, entonces aquí es donde te está mostrando qué tan permisivo te vuelves ante estos comportamientos y es poder decir no. Precisamente lo que nos enseñan los narcisistas es el no. Yakun, las relaciones con los narcisistas suelen ser muy desafiantes y dolorosas. ¿Cómo podemos transformar este dolor en una oportunidad para sanar y empoderarnos? Ay, es que realmente es muy complejo, porque ahorita está muy de moda hablar de las personas de narcisismo y todo eso, y creen que todos son narcisistas, y todos tenemos ese grado, y tenemos un grado de vanidad, porque si no, entonces, si no tuviese ese grado de vanidad, pues no me arreglaría para estar guapetón aquí enfrente de ustedes y todo eso, pero ¿hasta dónde llega este punto en donde se puede volver enfermizo? Entonces, cuando se tiene una relación realmente con este tipo de personas, que suelen ser más los hombres los que tienen este perfil narcisista, que las mujeres también lo tienen, pero los hombres suelen tener más este rasgo. Entonces, primero es contactar con el duelo de, pues sí, caíste, todas tus ilusiones, tus deseos, tus expectativas y tu falta de conocerte a ti misma, a ti mismo, pues hizo que te volvieras vulnerable ante este tipo de perfiles y la forma para poder concluir con eso primero es contacto cero. ¿Qué significa contacto cero? Absolutamente ningún tipo de contacto. Por más que te guste la persona, por más involucrada, porque ha atendido a personas que quedan tan heridas que lo que quieren es vengarse del narcisista. Quieren la venganza, pero no sirve de nada porque a estas personas no les interesa en lo más mínimo qué sucede contigo. Entonces tu venganza será vengarte a ti mismo, porque te terminarás destruyendo completamente. Lo que requieres es hacer primero contacto cero, vivir tu duelo, el dolor de la mentira, de la traición, del engaño, de todo eso, e ir perdonándote por la experiencia, porque al final de cuentas es una experiencia.